Bueno, acabamos de ver cómo sería la discriminación de primer grado, la perfecta, en el caso en el que el productor es capaz de saber cuánto estamos dispuestos a pagar cada uno de nosotros. Pero si vamos a la realidad, esto es muy difícil. Es decir, es algo casi irreal obtener ese tipo de información. Más allá del hecho de que no exista reventa, que además es difícil controlarlo. Por eso, en lugar de ese tipo de discriminación, lo más habitual que nos vamos a encontrar en un mercado es esta discriminación de tercer grado. Más adelante mostraremos de forma teórica la de segundo grado, es decir, con tarifas, aunque será en la práctica donde vamos a ampliarla un poco. Pero bueno, volviendo a esta discriminación de tercer grado, ¿qué es lo que estaría pasando aquí? ¿Cómo está identificando o discriminando el productor a la hora de poner un precio? Pues lo que va a hacer es separar toda la demanda en grupos. Por ejemplo, dentro de un mismo avión hay gente que está dispuesta a pagar más por estar en una clase superior. En el fondo, el servicio es el mismo, ir de un sitio a otro. El coste marginal es prácticamente el mismo. Sí que es verdad que cuando vas en primera o en business, pues te ofrecen algunos servicios que en clase turista no están. Pero su coste real no viene reflejado por el precio. El precio es mucho mayor que el coste que supone para la empresa dar esos servicios adicionales. Ahí lo que estamos observando es que para un mismo producto, un mismo servicio, hay gente que está dispuesta a pagar más y hay gente que está dispuesta a pagar menos. Así que, aunque es el mismo avión, unos pasajeros pagarán un precio y otros pagarán otro. Más ejemplos. Por ejemplo, un restaurante, dependiendo de la hora, el menú tendrá un coste u otro. Un restaurante cerca de oficinas, al horario de oficina, tendrá un menú más o menos económico, en torno a 9-10 euros. Ese mismo restaurante, por la noche, va a subir el precio. ¿Por qué? Porque sabe que el consumidor que viene por la noche no es el mismo que viene a la hora de comer al mediodía. Que viene al mediodía, compara menús, compara precios, quiere algo económico, dado que la empresa le restringe bastante pues ese presupuesto para la comida. Mientras que el que va por la noche, sobre todo si va con una pareja y no quiere quedar muy mal o quedar de tacaño, es como más inelástico, ¿no? Va a un sitio, lo mira un poco por fuera, entra y ya no sale. No se va a estudiar tampoco el mercado, porque a lo mejor simplemente paseaban por allí y han dicho, tenemos hambre, ese es un sitio bonito. Pues a ese, lógicamente, le van a poner un precio mayor que al que va al mediodía y puede comparar todos los restaurantes de la zona. Y está sujeto además a un presupuesto estricto que le da la empresa, un cheque restaurante o lo que sea, una asignación diaria. ¿Veis? En el fondo es el mismo restaurante con los mismos cocineros, las mismas mesas, todo es exactamente igual, pero dependiendo del horario, es decir, dependiendo del consumidor que va a tener, pone unos precios y pone otros. ¿Vale? Como os he dicho, esto sí que es más fácil de encontrar en la realidad. Hay múltiples ejemplos en el que en el fondo es el mismo servicio o el mismo bien, pero dependiendo del consumidor, pues el precio va a cambiar. ¿Y cómo vamos a saber qué consumidor va a pagar más y qué consumidor va a pagar menos? Pues ya tenemos un instrumento que nos da pistas, que es la elasticidad. Si recordáis, la elasticidad lo que nos medía era la reacción del consumidor ante modificaciones del precio. Decíamos que un consumidor era inelástico, es decir, que apenas cambiaba su demanda o su cantidad demandada cuando el precio sufría un cambio relativamente alto. Ese era inelástico, es decir, apenas reacciona ante una modificación del precio. Decíamos que un consumidor o una demanda en un punto era elástica cuando una pequeña modificación del precio alteraba mucho la función de demanda, no tanto la función de la curva, sino la cantidad demandada. Si vamos a nuestros ejemplos, por ejemplo, del restaurante, como os decía, cuando estábamos hablando de ese consumidor que iba a la hora de la comida, lo que se encontraba es que si el precio se lo cambiaban un poco, es decir, un restaurante le subía el precio 1 euro y conocía el precio de todos los restaurantes de la zona
y lo que servían, automáticamente ese consumidor, si ve que uno se está yendo un poquito de madre subiendo los precios, se va a ir automáticamente a otro. Así que sí que es sensible a los precios. El consumidor que come todos los días por la zona es más elástico que el otro consumidor que va por la noche, que va con una pareja y que no quiere quedar de tacaño. Ese, aunque el precio sea más elevado de lo normal, una vez que ya entra y coge la carta, ya no la suelta, ¿no? Así que la elasticidad del consumidor va a jugar un papel clave para determinar dónde va a haber un precio más elevado y dónde va a poder conseguir el monopolista beneficios más acusados. Vamos ahora a hacer la resolución gráfica de este tipo de problemas. Yo os aviso, no siempre será posible su resolución gráfica. Solo será posible cuando el coste marginal tenga esta forma, es decir, sea constante, sea lineal y constante. Si es creciente ya no se podría hacer esta representación gráfica, se tendría que resolver únicamente de forma analítica. Pero bueno, volvamos al gráfico. Tenemos aquí, os explico un poco, aquí estaría el valor cero tanto de precio, que está en la vertical, como de cantidad, que están en las horizontales. Aunque lo he dibujado así doble, estos valores no son negativos, ¿vale? Es como si hubiese dibujado otra vez este gráfico, pero en lugar de poner uno al lado de otro, le hubiese dado la vuelta. Pero estos valores son positivos, es decir, ese es el mínimo, el cero, lo diría 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, igual que aquí. Es decir, este gráfico es estilo espejo a este, sería como este, pero colocado al revés. Y así podemos ver de forma simultánea los dos mercados, donde tenemos un tipo de consumidor y otro tipo de consumidor. Otro posible ejemplo que antes nos he dicho es un hotel en temporada alta, un hotel en temporada baja, ¿no? El mismo establecimiento pone precios distintos dependiendo de la temporada, ¿no? Bueno, tenemos por un lado el coste marginal, que es común y es constante, fundamental para poderlo dibujar, si no, no se podría dibujar. La función de demanda 1 desde el mercado, con ese tipo de consumidores, la función de demanda del segundo. Junto con la función de demanda, que se corresponde con el ingreso medio, tendríamos el ingreso marginal. Bueno, si la media baja es que la marginal bajaba más, ¿no? Igualmente aquí, la marginal del segundo caso. ¿Cómo se resuelve este tipo de problemas? Pues para obtener la cantidad de equilibrio se hace como siempre, como un monopolio normal, es decir, ingreso marginal igual a coste marginal. Para cada caso, fijaros, el coste marginal es la línea negra, ingreso marginal en este caso es aquí, así que esta sería la cantidad que va a ofrecer este monopolista al mercado 1. En el mercado 2 vendría definida por este otro valor. El precio, pues no va a ser en ningún caso igual al coste marginal. ¿Qué hacía el monopolista? Preguntaba a su demanda cuánto está dispuesto a pagar por esta cantidad. Ahora no es que haya infinitos precios, solo va a haber dos precios. Hemos dividido en dos tipos de consumidores. Este pagará, a ver cuánto dice la demanda, pues este importe. Este sería el precio del mercado 1. En el mercado 2 sería este valor. Fijaros, claramente en el mercado 1 el precio es mucho mayor que en el mercado 2. ¿Por qué? Como os decía, está vinculado con la elasticidad. Si recordáis, la elasticidad va en sentido inverso que la pendiente, es decir, cuanto mayor inclinación, mayor pendiente, menos elasticidad. ¿Dónde encontramos la mayor pendiente? Fijaros, la demanda 1 sería así y la demanda 2 sería así. Olvidar el signo, ¿vale? Cuando se analiza una pendiente no nos interesa el signo, que en este caso además es el mismo, lo que pasa es que hemos dibujado esta gráfica al revés, sino la inclinación. Esta tiene mucha mayor inclinación, mucha mayor pendiente, menor elasticidad. ¿Veis? Van en sentido contrario. Este individuo es más inelástico, es decir, no le importa tanto el precio, sino la cantidad. Quiere consumir esa cantidad, así que aunque le suban el precio y tenga un precio muy elevado, va a seguir consumiendo. ¿Qué va a hacer el monopolista que tiene esta información? Hacer que este tipo de consumidor pague más que este. Volvamos a esta temporada alta, temporada baja. Estamos en verano.
queremos irnos de vacaciones sí o sí y además solo tenemos ese momento, esa semana, porque son nuestra semana de vacaciones. Pues aunque me suban el precio, pagaré más, pero me quiero ir. Quiero encontrar un sitio, estoy más sujeto a una cantidad, necesito un sitio donde dormir. Temporada baja, pues bueno, me da un poco igual cambiar un fin de semana por otro, porque va a ser solo un fin de semana. Es temporada baja, no hay mucha demanda, puedo cambiar, si el precio está muy elevado, lo veo muy alto, me puedo esperar, así que al final voy a encontrar precios más bajos, no hay tanta demanda, pero bueno, mucha gente hará esa pequeña escapada a lo largo de todo lo que es la temporada baja, que es muy larga. Pero veis, dependiendo de cómo es el consumidor, cómo es su reacción ante los precios, podrá soportar un precio más elevado o estará dispuesto a ello, o por el contrario requerirá de precios más bajos. Solución: cantidad total, esta más esta será la cantidad total que va a producir el monopolista. Precio: no habrá uno, sino que habrá dos precios. Esto se tendrá en cuenta a la hora de cuantificar el beneficio. Habrá que hacer precio por cantidad, ingreso por un lado, precio por cantidad, el otro ingreso, se suman los dos y es el ingreso total, menos coste, y ahí solo hay una función de coste. Así como aquí hay dos ingresos que se tienen que sumar para obtener el ingreso total, en costes solo habrá un coste. Habrá que incluir no Q1 por un lado y Q2 por otro, sino habrá que incluir en la función de coste la suma de Q1 más Q2. No se puede hacer el coste de Q1 más el coste de Q2, sino que hay que hacer el coste total incluyendo Q1 más Q2. Esa es la cantidad total de producción. Para evaluar la pérdida de eficiencia de este mercado, nos bastaría hacer como hemos hecho hasta ahora cuando teníamos un monopolio, evaluar esa pérdida de eficiencia respecto a competencia perfecta. Recordad, competencia perfecta, esa sería la demanda, la oferta, así que la cantidad de equilibrio sería este valor y el precio sería este, ¿no? Porque el coste marginal sería el equivalente a la oferta total de competencia perfecta. Oferta y demanda me dan el equilibrio, el precio de equilibrio y la cantidad también. Bueno, en ese caso el excedente del productor no existiría, el excedente del consumidor sería todo lo que está comprendido entre el precio y la curva de demanda, que iría por aquí. Total sería todo este triángulo. En este mercado 1 y en el mercado 2 sería este otro triángulo. ¿Qué es lo que pasa con el monopolio? Pues hace que el precio sea superior, generando un excedente del productor donde antes no existía, porque recordad, el excedente del productor es la distancia que hay entre lo que es el precio y la función de oferta o de coste marginal, que sería este área, ¿no? Este sería el precio y este sería la función de coste marginal, es decir, el precio que está dispuesto a cobrar como mínimo el oferente. Todo este área sería el excedente del productor. El excedente del consumidor sería el triangulito restante, distancia entre el precio y la curva de demanda, y fijaros que este triangulito no se lo quedaría a nadie, esa es la pérdida de eficiencia. Igualmente pasaría aquí con este triangulito. El excedente del productor será esta distancia entre la oferta o coste marginal y el precio, así que sería este rectángulo. El excedente del consumidor sería este rectángulo, mientras que antes, en competencia perfecta, sería todo este triángulo. Así que esta parte nadie se la queda, sería la pérdida de eficiencia, ¿vale? Lo podríamos cuantificar y evaluar la pérdida de eficiencia. Incluso podríamos comparar, que ya lo haremos más adelante, dentro de las diapositivas, comparar esta pérdida de eficiencia con la pérdida de eficiencia que existiría en un mercado en el que, aunque existe un monopolista, no existe posibilidad de discriminación de precios. Ahí veremos que la pérdida de eficiencia será algo menor. Aquí es mayor. ¿Por qué? Porque se está produciendo ese mayor precio para algunos consumidores. Vamos a hacer ahora este sencillo caso práctico. Tenemos dos funciones de demanda. Bueno, viene expresada originalmente así, pero como ya sabéis, a mí me gusta despejar también el precio y quedarme con la función de demanda inversa en ambos casos. Y también tenemos esta función de coste total. Vamos a tener, por lo tanto, el equilibrio en el caso de un monopolista que es capaz de discriminar una demanda y la otra. Así que tenemos que cumplir con esa condición de ingreso marginal debe ser igual a coste marginal. Lo que pasa es que en este caso
El coste marginal es muy sencillo. Recordad que el coste marginal es la derivada del coste total respecto de la cantidad. Es decir, ¿cómo cambia el coste cuando la cantidad se incrementa en 1? Recordad que esta lectura siempre es la misma. ¿Cómo cambia el coste total cuando la cantidad se incrementa en 1? ¿Cómo cambia la variable que está arriba cuando la de abajo se incrementa en 1? Para hacer esa derivada, como siempre, necesitamos tener la función que nos relaciona esta variable con esta, que es justo lo que tenemos aquí. Como el coste total depende de la cantidad. Hacemos la derivada ahora y así respecto de la cantidad y nos da que es 6. Ya tenemos el coste marginal. Lo que nos faltaría es hacer el ingreso marginal en cada uno de los casos. Bueno, yo ya os mencionaba antes que algo que va a ser clave a la hora de tener un precio más elevado o más bajo en un mercado o en otro va a ser la elasticidad. Y en el fondo la elasticidad era esa reacción de los consumidores ante los precios. Y ya nos podemos hacer un poco una idea, porque fijaros, la función de demanda tal cual, la primera, vemos cómo la cantidad se relaciona con el precio, cómo depende de él. Fijaros, tiene un signo negativo, relación negativa. A medida que incrementamos el precio, la cantidad va a ser menor. Pero no va a ser exactamente igual en este mercado que en este. Fijaros, aquí el precio está ponderado por 1, mientras que aquí está ponderado por -2. Es decir, este individuo es como más sensible a modificaciones del precio en general. No le interesa mucho, no le gusta, porque cada vez que incrementamos en una unidad del precio, fijaros, esto está multiplicado por -2, mientras que aquí está por -1. Así que lo que debemos esperar es que el precio, la sensación o la intuición nos dice que el precio más elevado estará en el mercado 1, mientras que en el mercado 2 el precio será más bajo. Pese a que ambas funciones son muy parecidas, ¿no? Está el 24, el precio está elevado a 1 en ambos casos, son muy parecidas, pero ya vemos que a este individuo le gusta menos en general el precio. Así que sus incrementos, pues consecuentemente igual. Bueno, vamos a hacer el ingreso marginal de la primera y de la segunda. Para hacer un ingreso marginal, primero vamos a empezar con el ingreso total. Lo pongo por aquí. Ingreso total de la 1. Pues es precio por cantidad, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que eso es un monopolio, por lo tanto el precio no es una variable exógena que venga dada. Aquí el monopolista interviene en el precio. Sabe cómo se relaciona la cantidad demandada con el precio. No es precio aceptante. Se enfrenta por entero a esta curva de demanda y sabe cómo se relaciona el precio, cómo depende el precio de la cantidad ofrecida. Sabe que a medida que se incrementa la cantidad ofrecida o la producción, el precio debe caer si lo queremos vender. Porque este consumidor, para que Q sea mayor, el precio debe ser menor. Y en concreto, el precio viene dado por esta expresión. Sabe cómo debe poner los precios, dado que conoce a su consumidor. Por lo tanto, ya no vamos a poner una constante P, sino de qué depende de P y además cómo depende de la cantidad, dado que lo que yo quiero obtener aquí es esa cantidad óptima. Debo tener en cuenta el efecto de la cantidad sobre el precio, así que en lugar de P, ahora tenemos que poner la función de demanda inversa, que me dice cómo el precio depende de la cantidad, y solo así tendré toda la información para fijar esa cantidad idónea que me maximiza el beneficio. Así que en lugar de P vamos a poner este 24 menos Q1. Que no se me olvide que el precio está multiplicado por la cantidad, Q1. Si no hubiese puesto el Q1 no pasa nada, pero tengo que tener cuidado y no equivocarme. Lo ideal es ponerlo. Ahora que tenemos el ingreso total, podemos hallar el ingreso marginal. Dado que el ingreso marginal es la derivada del ingreso total respecto de la cantidad. Es decir, cómo cambia el ingreso total si vendo una unidad más. Y esta hacer la derivada. Bueno, tenemos aquí el 24Q1, pues sería 24, menos Q1 por Q1 es Q1 al cuadrado, así que bajo ese cuadrado, ese 2 abajo, y me queda Q1. Esto sería por un lado. ¿A qué tendré que igualar este ingreso marginal? A este coste marginal. Así que tendré que hacer en algún momento coste marginal
bueno, en este caso es coste marginal a secas, perdonad, con ingreso marginal 1. Dado que el ingreso marginal y el coste marginal se tienen que igualar en ambos casos, ya os adelanto que será igual al ingreso marginal 2. Pero yo ya podría ir resolviendo. Podría poner 24 menos 2Q1 igual a 6. Y resolver y obtener Q1. Vamos a hacer ahora, más interesante, el caso, porque esto es simplemente operar, el caso del ingreso marginal en el mercado 2. Para empezar, tenemos que hacer el ingreso total en el mercado 2. Ingreso total es precio por cantidad. Claro, yo quiero obtener la cantidad, pues que esté en función de la cantidad, fenomenal, pero el precio también tiene que estar en función de la cantidad. Porque yo sé cómo ese precio depende de la cantidad. Así que ahí voy a poner la función de demanda inversa. Aquí está, ¿no? Bueno, lo dejamos así, tal cual. 24 partido, bueno, menos 2 partido 2, menos Q2 partido 2. Y este, que es el precio, lo multiplicamos por Q2. Ahora hacemos el ingreso marginal en el mercado 2, que es la derivada del ingreso total respecto de la cantidad. Fijaros, estaría 24 entre 2 es 12, que estaría multiplicando al Q2, así que nos queda ese 12, menos, y aquí tendríamos un Q2 por Q2 se nos quedaría al cuadrado, que no se nos olvide que está dividiendo aquí el 2, así que es como si se nos quedaría algo así. Este con este se va y ya estaría. 12 menos Q2. Y esto debe ser igual al coste marginal. Así que pondríamos coste marginal es 6, que debe ser igual a 12 menos Q2. Y de aquí ya tendríamos las dos cantidades. Lo siguiente que vamos a hacer es obtener el precio en cada mercado. Como os decía, una vez obtenidas las cantidades, que si habéis calculado habréis visto que para el mercado 1 la cantidad sería 9 y para el mercado 2 sería 6, el siguiente paso sería obtener el precio. Pero yo no lo puedo encontrar en esa intersección que había hecho. Lo que habíamos hecho antes para obtener este 9, el ingreso marginal en el mercado 1 igual al coste marginal en el mercado 1. De ahí nunca voy a obtener el precio. Recordad que para conseguir el precio en un monopolio, siempre que no sea discriminación perfecta, que ahí cada consumidor tiene un precio, siempre que no sea ese caso, siempre se debe ir a lo que es la función de demanda. Incluso en ese caso, lo que estamos haciendo es eso, lo que pasa es que es un poco más difícil de ver. Pero lo que tendríamos que es ir a la función de demanda y preguntar al demandante cuánto estaría dispuesto a pagar por un precio de 9. Tenemos la función de demanda, vamos a aquí, donde está la cantidad, ponemos un 9 y de ahí obtendremos el precio. En este caso es 15, mientras que en el otro mercado, vamos aquí, ponemos el 6 y nos da que es 9. Así que ya tendríamos el precio de cada uno de los mercados. El siguiente paso sería obtener el beneficio. ¿Cómo se obtiene el beneficio? Fijaros, yo os recomiendo esta primera fórmula en lugar de esta segunda. En esta lo único que tengo es, por aquí es el ingreso total en el mercado 1, donde el 9 es la cantidad y el 15 es el precio. Es 9 por 15. Precio por cantidad, cantidad por precio, que es lo mismo. Ingreso en el mercado 1, ingreso total en el mercado 2, que es otra vez precio por cantidad, o cantidad por precio. Menos, y necesito ahora sí la función de coste, y pongo el coste donde Q es el total, de Q1 más Q2, ¿vale? Tener cuidado con eso. Yo siempre haría el cálculo del coste total considerando la suma total de Q1 más Q2. No haría un coste total 1 más un coste total 2. Porque en el fondo solo existe una empresa, no son dos empresas. Sí que es verdad que discrimina a lo que es la demanda, a los consumidores. Pero estructura productiva es única, es una única fábrica. Así que su función de coste es para la producción total que realiza y que lleva a cabo en el mercado, independientemente de que se la venda al mercado 1, al mercado 2 o como en competencia o como en discriminación perfecta a los distintos consumidores con un precio distinto. Da igual el precio que ponga
o si es para una u otra demanda, al final la producción la realiza solo esa empresa. Así que yo pondría siempre la función de coste, que está aquí, incluyendo la cantidad, la suma total, todo lo que produce, ¿vale? Más allá de que sea para un mercado, para el otro o para distintos individuos y cada uno con un precio. Da igual. La alternativa que nos propone en las diapositivas sería, en lugar de hacer ingreso total más ingreso total en el 1, en el 2 menos el coste total, es hacer ese análisis en el que comparamos el precio con el coste medio. Dado que el precio es un ingreso unitario y el coste medio es un coste unitario, pues con ese rango, con esa distinción, tendríamos el beneficio unitario, que quedaría multiplicarlo por la cantidad, ¿no? Porque es el beneficio por una unidad, así que si queremos tener el beneficio total, hay que tener en cuenta el total de unidades que se venden. Bueno, sería así: el precio en el mercado 1 menos el coste medio en el mercado 1 por la cantidad, precio menos coste medio por la cantidad, donde el coste medio, recordad que es coste total entre la cantidad, que además en este caso es muy sencillo, porque sería coste total de 6Q dividido cantidad, cantidad con cantidad se me va y se me queda en un coste medio igual a 6. Esta segunda opción, que es igualmente válida, la veo que os un poquillo más compleja, que os podéis confundir de forma más sencilla. Porque en este caso no, porque el coste medio es constante, es 6, siempre es el mismo. No depende de la cantidad. No está en función de Q, ¿verdad? Este coste medio es un número, 6. Si fuera 6Q o 6Q al cuadrado, ya dependería de la cantidad y eso nos podría confundir. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar en ese caso? Que en lugar de poner el coste medio para el total de la producción, que sería lo correcto, podríamos estar tentados a poner dos costes medios distintos, como si hubiese dos empresas distintas, cosa que no es real. Es decir, calcular el coste medio cuando la cantidad es 9, en este caso, y cuantificar el coste medio cuando la cantidad es 6. Sería un error. El coste medio depende de la producción total, de 9 más 6. Así que el coste medio que se tendría que obtener para hacerlo de forma correcta es el coste medio asociado a la cantidad 9 más 6, en este caso 15. ¿Vale? Mi temor es que por error y por las prisas me tengáis un coste medio aquí y otro coste medio distinto aquí, en función de la cantidad que se vende en el mercado 1 y la cantidad que se vende en el mercado 2. Pero como os decía, los costes no entienden de a quién le vendo un bien u otro, entienden de cantidad total producida. Así que independientemente de que se lo venda al consumidor 1 o al consumidor 2, es producción, que en ocasiones supone un coste que está en función de la producción total, pero no de la producción que le vendo a un señor u a otro, ¿vale? Así que si queremos evitarnos problemas, pues hacemos la estrategia tradicional: ingreso total en uno, en otro mercado, menos el coste total, que como veis es único, y por lo tanto el coste medio, si siguiéramos con esta otra estrategia, también sería único. Coste medio asociado a la producción total, 9 más 6. ¿Vale? Y cada uno un precio y cada uno una cantidad, porque es el margen en un mercado por el número de unidades que vendo, margen unitario en el otro mercado por el número de unidades que vendo. Si lo obtenéis aquí, pues obtendréis el mismo resultado, el mismo beneficio. A continuación, en las diapositivas tenéis una pequeña comparativa de este escenario respecto a lo que sería un monopolio convencional, es decir, donde no se pueden separar los dos tipos de consumidores. Y en concreto, esta comparativa es en términos de pérdida de eficiencia. Así que por un lado lo que vais a observar es cómo se calcula la pérdida de eficiencia en este escenario. Tomad como referencia gráfica esa que tenéis en las diapositivas, dado que en este caso también el coste marginal, que es igual al coste medio, es constante, y haríamos esos dos triángulos que aparecen, que es como una pérdida de eficiencia. Lo que se hace es agregar los dos. Por otro lado, para obtener la pérdida de eficiencia en un contexto de un monopolio en el que no se pueden discriminar precios, lo que se hace es agregar las dos curvas de demanda. Cuidado, ¿cómo se hace la agregación de curvas de demanda? Bueno, ya lo sabéis, sería sumar
esta expresión más esta. Nunca sumaríamos la demanda inversa, porque ahí lo que estaríamos haciendo es agregar precios y no cantidades. Sería una suma vertical, pero lo que nosotros necesitamos realmente es una suma horizontal. Y procederíamos como es la forma habitual, es decir, calcularíamos el ingreso marginal, luego lo igualaríamos al coste marginal, obtendríamos la cantidad. Esa cantidad la llevamos a la curva de demanda y obtendríamos el precio de mercado. Y con esos datos y su representación gráfica obtendríamos lo que sería la pérdida de eficiencia, ¿vale? De forma convencional. No sería todo lo precisa que nos gustaría, o sea, se podría hacer más preciso, dado que la suma de estas dos demandas no significan que las dos nazcan en el mismo punto de origen y mueran en el mismo punto de origen, ¿no? Por el contrario, realmente la curva de demanda sería una demanda truncada. No obstante, como simplemente queremos tener una aproximación, veréis que en las diapositivas directamente se ha optado por esa parte más probable, en la que las dos curvas coinciden. Por lo tanto, se suma esta curva de demanda más esta curva de demanda y se obtiene el ingreso marginal, sin tener en cuenta la posibilidad de que existan dos tramos. Una vez que se obtiene la pérdida de eficiencia en ese contexto y se compara con el otro, es decir, en el que se podrían separar los dos mercados, lo que se observa es que la pérdida de eficiencia es mayor cuando existe discriminación de precios. Es decir, en el caso que acabamos de explicar, respecto a una situación de monopolio convencional en la que el monopolista no puede discriminar los consumidores. En conclusión, el monopolio respecto a la competencia perfecta es negativo en términos de eficiencia, se pierde bienestar. Pero si además este monopolista es capaz de discriminar a los consumidores y ponerle un precio aún mayor a un grupo en concreto, eso hará que la pérdida de eficiencia sea incluso mayor.